Kaixo lagun maiteok, queridos amigos, vamos a continuar con estas charlas telemáticas, ¿verdad? El último día veíamos pues también el inicio, diríamos, de esta sesión que tuvo Jesús con los que le seguían en la sinagoga de Cafarnaún. Ahora entramos pues en ese desenlace que le hemos puesto como título El escándalo de la Eucaristía, y que viene recogido, como habéis visto también, en San Juan, el Evangelio de San Juan, del 6, del 41 al 59. Es el misterio de la Eucaristía, escrito exclusivamente por San Juan, que nos da a entender un poco ese misterio profundo. Y así como el día pasado veíamos el tema de la Eucaristía y esa explicación de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, un poco en un sentido, diríamos, más abierto, más universal, ahora vemos un poco en ese nivel personal e íntimo, que podemos decir el momento en la Eucaristía actual de la comunión, el encuentro personal, el que come el cuerpo de Cristo y cuya sangre es derramada para el perdón de sus pecados. Efectivamente, pues retrotrayéndonos un poco al comienzo, Jesús comienza con la multiplicación de los panes. Es el tema de arranque, pero que nos sitúa ya también como en esa participación en la palabra de Dios, en la fe divina. Veíamos también pues como Jesús sube a orar a la montaña porque le quieren hacer rey, y él no quiere un rey de esas características humanas de solucionar los problemas milagrosamente, los problemas de las necesidades elementales del hombre. Jesús sube, como recordáis, al monte, entra en oración profunda con su Padre Dios, como en aquellos momentos en los cuales son trascendentales en su propia vida. Esto va a provocar precisamente el escándalo de la Eucaristía. Los apóstoles, los 12 discípulos, cogen las barcas y van a Cafarnaún, pero a mitad de la noche habéis visto cómo se levanta una furiosa tempestad, como Jesús caminando sobre las aguas se acerca a ellos. Esa presencia, diríamos, sacramental de Jesús en sus vidas, que todo lo puede, que calma la tempestad, que puede sobre las fuerzas de la naturaleza, y se va a la sinagoga de Cafarnaún, donde le buscan aquellos entusiasmados que habían estado cuando Cristo multiplicó los panes, cuando Cristo curaba a los enfermos. Y veíamos el último día, pues como Jesús ya de buenas a primeras les dice: vosotros me buscáis. Esa reflexión, esa oración profunda, igual hasta las 2 de la mañana con su Padre Dios, le da a entender que la gente le busca simplemente porque facilita la vida humana, la vida material de los hombres. Me buscáis porque habéis comido del pan y os habéis saciado. Buscad el pan que os da mi Padre Celestial, que es que creáis en mí. Hemos escuchado parte de este diálogo que se da en la sinagoga de Cafarnaún, donde Cristo les da a entender de que Él es el pan bajado del cielo. Ellos le dicen, Moisés les dio al pueblo de Israel en su caminar por desierto el pan del cielo, les dio a comer pan del cielo. Ellos conocían los salmos y conocían también la marcha en el libro del Éxodo, de la tierra de la esclavitud a la tierra de la libertad. Pues mi Padre, les dirá Jesús, el que os da el verdadero pan del cielo, que es que creéis en mí, que creéis en mi palabra, que creéis que yo he venido del Padre para salvaros, no de las necesidades humanas, materiales, sino de un sentimiento más profundo, libraros del pecado, traeros la salvación. El pan que he de dar yo es mi carne para la vida del mundo. La gente empieza a murmurar: ¿quién es este? Si conocemos que ha venido del cielo, les conocemos a su padre, no es José el carpintero y María su madre, a quien conocemos de Nazaret. ¿Cómo dice que ha venido del cielo? Y empiezan a murmurar.
Y entonces nos damos cuenta de que Jesús, en vez de disimular o deciros, no, tener confianza, como luego les dirá a los apóstoles, en una forma tan ruda como les dice a la gente, lo que les pide es que crean en Él, que se entreguen profundamente a Él, que sean verdaderos discípulos suyos, que pongan su confianza en el verdadero Maestro que es la verdad y la vida. Él es el pan de la vida. Y entonces pues entramos, diríamos, en este final donde se produce el escándalo de la Eucaristía, que se provoca ahí el mismo Jesús diciendo que es el pan venido del cielo, no es como el maná que recibió el pueblo de Dios, pues antes que naciera Jesús, pues 1200 años, pero ellos lo tenían descrito en las Sagradas Escrituras, en el libro del Éxodo y en los Salmos de David. Jesús continúa diciendo, como habéis visto, pues como veis ahora en la imagen, vais a verla reflejada, y vamos a leer textualmente pues esa especie de corrección y de ampliación que hacemos. Si queréis leerlo, ¿verdad?, literalmente, pues tenéis, como os decía, el capítulo 6 de Juan, del 41 al 59, en la sinagoga de Cafarnaúm. En la sinagoga la gente empezó a murmurar: ¿cómo puede este darnos el pan del cielo, ser él mismo el pan venido del cielo, siendo hijo de José el carpintero y María su madre? Jesús les dice que nadie viene a él si no lo atrae antes su Padre Celestial. Es un misterio profundo. El Padre desde toda la eternidad nos ha elegido. Jesús no sabemos si lleva esa conciencia profunda de este plan de Dios. A veces se sorprende que el Padre pues le acepte al final el cáliz de su muerte. Es un misterio profundo. Hasta qué punto la naturaleza humana de Jesús llegó a comprender el misterio profundo que estaba escrito antes de la creación del mundo, esa elección de Dios. Yo os elegí antes de la constitución del mundo, les dirá a los apóstoles. Y aquí pues nos quedamos con eso. Jesús les dice que nadie viene a Él si no lo atrae antes su Padre. Tiene que haber esa acción del Espíritu que provoca los hechos para el encuentro personal con Jesús. Él es el pan de la vida. El que come de este pan vivirá para siempre. Y le dirán: pero si Abraham y Moisés y todos los grandes se han muerto y tú dices que el que come de este pan vivirá para siempre. Va cundiendo el escándalo. Él es el pan de la vida, que el que come de este pan vivirá para siempre. Y dirá Jesús que Él entrega su carne para la vida del mundo. Qué misterio más profundo es la Eucaristía, la presencia sacramental de Jesús para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Antes había dicho Jesús: el que cumple mi palabra, mi Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Que en cierto modo el que recibe a Cristo sacramentalmente le recibe a Él, le recibe a Cristo en su cuerpo, en su alma y en su divinidad. Por eso la Eucaristía, el que solo sea el tomar por una vez el cuerpo de Cristo, vale la pena hacer la primera comunión, aunque sea la primera y la última. El que come de Cristo no se equivoca, el que come de este pan vivirá para siempre. Y yo lo resucitaré en el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Esa inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma del justo, en el alma que quiere seguirle a Él, el que participa sacramentalmente de Él, es una garantía para la eterna bienaventuranza. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en Él. Y si leéis con detenimiento esa cita que os he dado de San Juan, dirá: vivirá por mí y vivirá para siempre. Significará estar unidos a Cristo como la vida a los sarmientos, que daremos frutos si entra esa vida de gracia a través de esos vasos leñosos del fruto de la vid. Y recibiremos esa poda del Padre, que es el que corta las pruebas que vienen en la vida. No nos fallará. Lo importante, y repite Jesús en el capítulo 15 de San Juan, ¿verdad?, nos dirá que verdaderamente el que come vivirá por mí, mi Padre le podará para tener más vida. Lo importante es que estemos unidos a Él.
repite 9 veces el estar unidos a Él. Si no estamos unidos a Él, no damos fruto. Qué importante es eso. Y si estamos unidos a Él, aun en medio de las desgracias, daremos fruto. Vivirá por mí y vivirá para siempre, porque nos hacemos uno con el cuerpo de Cristo que ha resucitado y participamos sacramentalmente de la vida gloriosa de Jesús. Luego decimos Jesús por declarar la incomprensible verdad de la Eucaristía, que es un misterio profundo de fe. El comer no es como le veían aquellos que le estaban escuchando, como los antropófagos, como los caníbales, no. Es comer ese signo de la presencia de Cristo, que es la Eucaristía, en la cual está Cristo en su plenitud y viene a nuestro corazón y se una para siempre. Es un sello que no se romperá, aunque luego caigamos en el pecado, aunque muchas veces, como dice tan claramente San Ignacio de Loyola, no permitas que nos separemos de ti, porque la unión con Cristo trae el amor misericordioso de Dios para siempre. Jesús, por declarar la incomprensible verdad de la Eucaristía, provoca el rechazo de su gente. El escándalo de la fe llega a su límite. No creen ya que Jesús es el Hijo de Dios, sino que está loco, que no sabe lo que dice, que se contrapone pues a lo que ven sus ojos, que nació de José y de María. Pero Jesús no disimula, ni tan siquiera explica, y exige una fe profunda en Él. Por eso se provocará el abandono de muchos de sus discípulos, solo quedarán los 12. La Eucaristía es fuente de salvación para el mundo. La carne que yo he de dar es para la vida del mundo. Eso coincide con San Juan, no el que escribe el Evangelio, sino el precursor de Jesús, que Jesús es precisamente el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que no es, diríamos, Isaac, como veíamos al principio, el que va a morir para la salvación del mundo, para reconciliar a Dios, sino será ese carnero que se aparece incluso en vez de Isaac, que luego se convertirá al final de los tiempos en el Apocalipsis como el Cordero que está sentado, que es degollado, que está en la presencia de Dios y que trae para todos la salvación del mundo. El que come mi carne y mi sangre tendrá la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, cuando Cristo se manifieste en su seguida venida como el Señor de la naturaleza y de la historia, como el Salvador del hombre y del mundo. Es el Cordero de Dios, como dice el último gran profeta, San Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Y veremos ya en el próximo tema, pues cómo Jesús, pues consciente verdaderamente de que provoca un escándalo, sin embargo aceptará que la gente le abandone y se quede simplemente con los 12. Que así sea.